Fernando Alonso. Decíamos, 10ª posición, la remontada desde la posición número 19. Qué cabreo estoy también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. O sea, si es que es una No lo detrás de otra. arreglamos. No, no lo vamos a arreglar. No lo vamos a arreglar. Sí, una doble parada que, bueno, luego hemos aprendido que ha sido por... Neumático delantero izquierdo, En míralo. este momento el neumático delantero izquierdo parece que no le han apretado bien o ha tenido algún problema y ha tenido que hacer un doble pit stop. Ha tenido la pequeña suerte de que también bajo el virtual safety car, es decir, ha perdido tiempo, pero no tanto. Pero claro, ya sales el último, tienes un doble pit stop. Bueno, o sea, que haya conseguido un punto es un milagro. Esa es la realidad. Y que haya podido llegar a boxe arranca también. el coche. Hoy tiene que parar 2 veces durante el virtual safety car, que por una vez le salió en un momento que le venía bien. Le venía bien para ganar posiciones. ¿Y qué me tenéis que decir de esto? Es O sea, la alucinante adelantada como Tsunoda... en pleno adelantamiento es capaz de justo unas décimas antes de pisar el pedal de freno a tope para pasarle, le saca la mano y le dice así no se hace. O sea, es como... Bueno, nos da tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? No a todos. Es que es increíble cómo yo cuando lo he visto digo, madre mía, qué sobrada va la cabeza de Fernando pensando en conducir y lo que le queda de espacio. Fijaos ahí suficiente. cómo le tiembla el volante porque mete 2 neumáticos en el césped, ¿eh? A 300 por hora, haciéndole no a Tsunoda, que lo has hecho mal, Es que pero pie abajo, eso Esto sí. es como Matrix. La velocidad de la vida va a otro Depende ritmo de en con qué él. cabeza sí, que, van cuidado, las que cosas todo a más distinta lento. Estamos velocidad. a 260, 270, ¿eh? Sí, No estaba haciéndoles a 260. O más. Ha habido otra que me ha gustado mucho, en la que estaba precisamente con Joe, con el piloto chino, y que se ha convertido en una batalla a 4 porque han entrado también ahí Lando Norris, Kevin Magnussen, y ha sido bonito. Ha habido un zafarrancho de combate ahí. Se han empezado a barajar, mezclados todos. Y ha sido... La verdad que la carrera ha estado bastante bien, ¿eh? Ha tenido mucho juego. Tenías muchas incertidumbres con la degradación y con los límites de pista, que no sé cuántos sancionados ha habido al final o cuántas banderas blancas negras. Creo que debe ser récord histórico de la historia de la Fórmula 1. Pero ha habido muchas batallas bonitas y trenes de DRS que han generado espectáculo. A ver, 3 zonas de DRS dan mucho juego, todo y que cuando bueno, se hace como una especie de trenecillo de DRS resta espectacularidad, pero yo creo que el mensaje un poco es, seguimos teniendo problemas con los límites de pista, probablemente más que nunca ahora, o sea, parecía que había un cambio en la dirección de carrera, parecía que iban a monitorizarlo de una manera diferente, que era responsabilidad de los equipos y los pilotos controlarlo, y hemos llegado a la conclusión de que esto es el mismo desastre de siempre y que depende del circuito es más grave o menos. Sobre Y todo- circuitos como este dan lugar a muchas interpretaciones. Pedro, si el problema de los límites de pista es con tantos pilotos y tantos equipos, ¿no será por parte de quien pone la norma el que tenga el problema del límite de pista? O sea, Sí. solucionar. No, a ver, es que es la FIA la que tiene que solucionar esto. Claro. No son los pilotos ni los equipos y tampoco hasta cierto punto es culpa siempre de los comisarios deportivos. El tema es que los arcenes exteriores, las escapatorias de asfalto, las de grava, las de césped, lo hemos dicho 80.000 veces, es muy complicado llegar a una solución que contente a todas las categorías y que delimite bien la pista. Ese es el problema. Hay motos, hay coches, hay camiones, hay turismos, hay de todo tipo de coches, ¿no? Fórmulas de todo tipo. Por lo tanto, y aquí tenemos muchos medios en la Fórmula 1, hay inteligencia artificial, todos los coches tienen una onboard cámara. ¿Qué pasa en la Fórmula 3 o en la Fórmula 4 o en cualquier otra categoría de campeonatos nacionales? Tienen este problema y encima pasan inadvertidos. Es un problema grave.